Y Altus Biopharm, justamente como su nombre lo indica, pues es una empresa que empieza justamente con la producción para hacer insumos para la industria farmacéutica. Nuestra línea era justamente, si me dan la que sigue, por favor, es justamente la producción, estamos haciendo producción de interferón beta 1B y lenograstim. Ese fue fue el primer sueño de los inversionistas. Yo entré ya cuando esto estaba avanzado. ¿Y cómo lo producíamos? Con biotecnología. Teníamos líneas celulares inmortalizadas de ovario de hámster chino, y es así como se estaba montando la producción de este tipo de moléculas biotecnológicas. Y esto lo íbamos a utilizar para servir como base para diferentes productos como los que están ahí puestos. Lo que me tocaba a mí hacer cuando entré a la compañía es justamente pasar de un medio de producción a otro. El medio de producción que nosotros teníamos era justamente el que está arriba. Realmente es un sistema de producción que ya no se usa y lo íbamos a pasar a otro tipo de producción. Una de las cosas que, como ventaja que teníamos de este nuevo tipo de producción, es que ya no necesitábamos una línea celular. Lo íbamos a montar en la producción de Streptomyces. Streptomyces es una bacteria bastante versátil y que se ha utilizado mucho en la industria farmacéutica. De hecho, gran parte de los antibióticos que hoy utilizamos, alrededor de un 60%, y hasta hace 20 años era el 80% de los antibióticos que se consumían, provenían de alguna cepa de Streptomyces. La industria farmacéutica ha sido muy activa en la utilización de Streptomyces para diferentes tipos de cosas, principalmente para antibióticos. Y Streptomyces en sí, el género, pues tiene ciertas cosas que lo hacen muy interesantes. Por ejemplo, si me regresas una, por favor. ¿Por qué no producirlo con otro tipo de bacteria, por ejemplo, como se usa la insulina con una Escherichia o con algo así? Bueno, pues nuestras proteínas tienen ciertos rasgos que se llaman modificaciones posttraduccionales, que no las puede hacer esas bacterias, sino solamente algunas bacterias especialidades tiene esto. Y por ejemplo, esta es la foto del interferón, y podemos ver claramente que tienen otras cosas que no son parte de la proteína, sino son otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, azúcares. De los microorganismos especiales que pueden hacer este tipo de modificaciones como si fueran humanos, pues está Streptomyces. Y es de aquí donde íbamos a empezar nuestro desarrollo. Pero el problema vino después. O se nos vino el tiempo encima realmente. ¿Por qué? El desarrollo que ya se había comenzado ya lleva muchos años y no estaba dando resultados, y al querer hacer este cambio de producción, pues realmente nos estamos enfrentando a que necesitamos más tiempo, además del que ya se había gastado, ya habían gastado el otro grupo de investigación, y tiempo en la industria es dinero. Entonces, eso implicaba nuevas inversiones para la compañía, cosa que se puso difícil con eso. Sin embargo, ya teníamos instalada una plataforma biotecnológica para la producción de cosas. ¿Qué cosas? En este caso interferón, pero se pueden utilizar para la producción de otro tipo de cosas. Y como ya les comenté, pues Streptomyces, que ya la estábamos viendo como un medio de producción para la industria farma, pues dijimos, bueno, para empezar, Streptomyces pues viene de la tierra. ¿Qué hace en la tierra Streptomyces? Y quizá podamos darle un cambio a esto. Y entonces ahí empieza nuestro segundo sueño. Cuando el primero se iba extinguiendo y no sabíamos ya qué hacer con todo lo que estaba pasando, cuál era la propuesta que teníamos que hacer nosotros como grupo de investigación para que los activos que ya estaban ahí puestos siguieran dando algo o tuvieran algún fin, pues nos pusimos a pensar qué íbamos a hacer. Y nos dimos cuenta, o nos pusimos a revisar lo que teníamos y dijimos, pues vamos a ver qué hace Streptomyces. Pues Streptomyces está en tierra, y si nos vamos al agro, el agro será buena opción para eso. Tenemos lo suficiente para poder entrar a esta industria. Pues para empezar, pues ¿qué hacen las Streptomyces, no? Eso sí sabíamos manejarlo, sabíamos cultivar Streptomyces, pero ¿qué hacen las Streptomyces para una industria que no es farma, para que es el agro, no? Y resulta, pues como les comentaba, pues Streptomyces está en todos los suelos arables, en todos los suelos cultivables, y participa en biofertilización, bioprotección, bioestimulación. Streptomyces hace de todo, de todo.
Así como nos sorprende lo que hace para la biotecnología, para medicina humana, pues no es menos sorprendente lo que hace de manera natural en la Tierra. El género Streptomyces realmente es uno de los géneros más nobles y más versátiles que uno puede encontrar. Y dijimos, bueno, pues, ¿en cuál nos vamos a meter de todo esto? Por varias razones. La principal es que la industria farmacéutica lo ha utilizado para la producción de antibióticos. Nos dijimos, vámonos por bioprotección. Vamos a seleccionar Streptomyces que hagan bioprotección y de ahí vamos a sacar algunas que puedan tener un efecto para ayudar de alguna manera alguna problemática del agricultor. ¿Cuál fue esta problemática? Dijimos, si es bioprotección, pues tiene que ver con enfermedades. Vámonos por control de enfermedades fúngicas. Bueno, esa es parte de lo que hace toda la familia de Streptomyces. El Streptomyces, insisto, se ha utilizado mucho, incluso hay ciertos Streptomyces que se están utilizando para la producción de inmunorreguladores. De hecho, hay moléculas nuevas que ya se están probando a nivel clínico, con pacientes antes de pasar al registro de antitumorales. Los nuevos antitumorales también vienen de ciertas cepas de Streptomyces. Insisto, en la industria farmacéutica pues es bastante interesante. Curiosamente, cuando empezamos a ver la industria farmacéutica, Streptomyces no ha sido tan empleado para el manejo de cultivos. Entonces ahí fue un shock para nosotros, cómo en la industria farma sí y cómo en la agricultura no, si viene pues de la tierra. Pero bueno, y esto realmente nos vamos a meter en un mercado que es bioprotección. ¿Vale la pena meterse ahí? Insisto, se nos viene el tiempo encima, se nos vienen los gastos encima, se nos vienen muchas cosas encima y es un costo de inversión que pues, algo tendríamos que sacar de ahí. Y resulta que desde 1996 muchos países desarrollados pues hicieron un estudio en toda Europa. Aquí nada más pongo el Reino Unido y Estados Unidos, pero se hizo en Francia, Alemania, en Holanda, en varios países de primer mundo, y se dieron cuenta desde entonces que el utilizar, por ejemplo, pesticidas tiene un costo. Si yo utilizo 1 kilogramo de pesticidas o lo que usa, por ejemplo, Estados Unidos de pesticidas en estos años, en 1996, ¿cuál es el impacto de utilizar pesticidas durante un año? ¿Qué costo tiene? Yo no lo estoy viendo, pero de alguna manera tiene un impacto. Y sí, tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en la naturaleza, tiene un impacto en los recursos, tiene un impacto en todo esto. Y lo cuantificaron. Y pues llegaron a la sorprendente suma de que en Estados Unidos pues hay pues 1.178 millones de dólares es el impacto de estar utilizando pesticidas, ¿no? En ese momento. Entonces, sí había un impacto real. Y aquí, de hecho, se desprenden mucho las regulaciones que hoy en día tenemos, por ejemplo, para la exportación. Nosotros no podemos exportar si no cumplimos con ciertas regulaciones que tienen que ver con residualidades. Y ellos mismos no pueden producir si también tienen cierta implicación ecológica su producción. Entonces, desde aquí viene este tipo de consideraciones hacia la industria. Entonces vimos que el uso de pesticidas que se sigue utilizando y se seguirá utilizando en los siguientes años, pues se ha tenido que reducir drásticamente y deben de tener los agricultores pues algo que les permita hacer este cambio a productos que son más amigables con el medio ambiente y con la salud. Entonces dijimos, pues creemos que la utilización de Streptomyces en bioprotección puede tener una implicación buena y se ve que hay mercado para eso. Ese es el asunto. Y efectivamente, hoy en día, ¿qué sabemos? Pues que México, la exportación agrícola de México es uno de los principales aportadores al Producto Interno Bruto del país. Hasta el 2014, y de hecho continúa, México sigue siendo el mayor exportador, exportador de productos agrícolas a Estados Unidos, participando con el 26% de la exportación total. Entonces, es un gran mercado, sigue creciendo, y algo muy interesante, y nada más como paréntesis, de los sectores más olvidados por el gobierno aquí en México ha sido el campo. Y ahora el campo es de lo que más aporta al interno
interno bruto del país. Esto quiere decir que la iniciativa privada en México ha desarrollado el campo. Y pues bueno, dijimos, parece que sí hay mercado, parece que podemos tener una solución, sabemos cómo manejar Streptomyces, puede tener un impacto, ahora vamos a darnos la tarea de desarrollar un producto que cumpla con las expectativas que nosotros queremos de él. ¿Cuál es la expectativa? Que tenga un control fúngico sobre hongos importantes que causan enfermedades en los cultivos. Y nos dimos a la tarea de hacer aislados, hicimos muchos aislados. Y aquí nos dimos cuenta de que empezamos a hacer prácticas que muchos que empezaban a hacer también sus pininos con la biotecnología para el campo no tenían en cuenta. Por ejemplo, nosotros sabíamos que para producción, si yo quiero tener una bacteria produciendo por mucho tiempo y en volúmenes grandes, teníamos que tener un fondo genético regular. No voy a entrar en detalles, pero la selección del microorganismo y el tratamiento del microorganismo es importante para que ese microorganismo, lo que uno ve en caja Petri, que es control, lo siga manteniendo hasta tener miles de litros. ¿Cómo llegar de esto a eso? Los que se han metido a eso, pues saben claramente que hay una degradación genética, pues de ir de aquí hasta allá. Se replicó muchísimas veces y hay un gasto. Tiene que verse eso. Por eso, aunque nosotros tengamos muchos aislados de Streptomyces, no todos pueden ser trasladados a esas producciones, porque estamos forzando el sistema. Solo muy pocos pueden llegar a ese tipo de cosas. Y de hecho, de todos los que de 150 pudimos hacer 2 aislados. Aquí tenemos una fotografía que es uno de los hongos más difíciles de controlar con los cuales nos hemos enfrentado. Uno es Mycopharella fijensis, la causante de la cigatoca negra en banano, y el otro es Pirenoqueta terrestris, que es el causante de la enfermedad rosa de la cebolla cía. De hecho, está en el súper, todavía uno va a comprar y tiene rosita, pues ahí está, es Pirenoqueta. Y actualmente un primo hermano de Pirenoqueta, que es otra especie de Pirenoqueta, causa la enfermedad corchosa de raíz en tomates, que es un problema que viene creciendo en lo que es la parte de Sinaloa. Y es muy difícil de controlar, muy complicado de controlar. En el laboratorio de los microorganismos más difíciles de controlar, y fue contra ellos con los que hicimos nuestra selección. Dijimos, si pueden controlar a esos, podríamos controlar a otros. Y efectivamente, aquí está uno de nuestras cepas, que podemos ver claramente que Pirenoqueta pues crece y invade toda la caja y tiene esta coloración púrpura. Cuando le ponemos la bacteria, pues el hongo deja de crecer, se detiene completamente su crecimiento hacia donde está el Streptomyces. Incluso poniendo 2 puntos de inoculación del hongo y poniendo Streptomyces en medio, lo inhibe completamente. Esto es muy importante. Esta fotografía parece que solamente demuestra que sí es efectivo la bacteria, pero demuestra también otra cosa. No es necesario que se toquen. ¿Sí ven? El control no requiere un contacto físico entre ellos. Y si no quiere un contacto físico, quiere decir que hay cosas que hay ahí que están haciendo el control y no es el contacto físico. Esas cosas que están aquí en medio y que están haciendo el control son metabolitos secundarios. Y es por lo cual Streptomyces es muy valiosa para la industria farma, pero también debe de serlo, y así lo estamos poniendo nosotros. Es importante la producción de estos metabolitos para el control en campo. ¿Por qué? Porque si tenemos esto, pues ya no es necesario que yo espere a que Streptomyces llegue, se instale, crezca y haga su función de control. Si yo puedo producir lo que controla y lo incluyo en mi producto, tengo un producto de acción inmediata. Y ahí fue donde nos basamos para hacer la confección de nuestros productos. La otra cosa que sabíamos que iba a ser el reto, que ya se los había platicado, uno pues es el escalamiento. Sabíamos que no por tener una cepa muy buena en el laboratorio íbamos a tener una cepa muy buena en campo. Lo que yo veo en el laboratorio, no necesariamente eso me va a dar un resultado en campo. El que te dé un resultado en campo
tiene que ver con diferentes aspectos de cómo lo estoy produciendo. Esto ya hablamos del fondo genético, tiene que ver con el escalamiento, el equipo con lo que yo estoy escalando también es importante porque es un ambiente donde va a crecer la bacteria. Si yo no puedo controlar ese ambiente, no puedo controlar qué va a producir la bacteria. Porque acuérdense que aquí ya no solamente es crecimiento y ya voy a hacer mucho, no. Voy a hacer mucho y voy a hacer que produzca lo que va a controlar la enfermedad. Entonces ya tenemos dos factores que tenemos que controlar durante nuestra producción: crecimiento y producción de metabolitos secundarios que van a hacer el efecto. Entonces, eso tiene que ver con medios de cultivo, tiene que ver con un escalamiento y sobre todo tiene que ver con una formulación. ¿Yo cómo puedo asegurarle o cómo puedo hacer que lo que yo veo en el laboratorio llegue hasta allá? Pues tengo que poner un vehículo molecular que me ayude a que los activos que veo en el laboratorio lleguen hasta el campo. Ese vehículo se llama formulación. La formulación es muy importante en un producto. A veces es mucho más importante que la actividad misma de la bacteria. Podemos tener una bacteria que tenga un 100% de control, pero si no está bien formulada, esa bacteria al momento de que nosotros la aplicamos va a tener un 60% de control o menos. Con una mala formulación, una buena bacteria puede perder su actividad. ¿Por qué? Pues porque las bacterias no se crearon para estar estáticas en un anaquel y esperando a ver a qué hora alguien las va a usar. Son activas. Entonces la formulación tiene que mantener a raya su crecimiento y mantenerlas vivas para que pueda hacer su función. En este caso, nosotros mantenemos activos los metabolitos. Los metabolitos que van a hacer la función es lo que mantenemos vivo, principalmente para que haga su función en campo. Y gracias a todo esto, nuestros productos están protegidos por 2 patentes, que tiene que ver el uso de la Streptomyces y tiene que ver la formulación. Bueno, y el proceso también, ahí están incluidos. Es un desarrollo que lo tuvimos que hacer desde cero y nos valió eso. Al final pudimos obtener un producto terminado, el cual puede aplicarse, y de hecho tenemos 2 presentaciones, porque así va formulado, que uno para enfermedades foliares, diferentes enfermedades foliares, hemos visto que es efectivo contra ellas, y otro para enfermedades fúngicas de raíz, que hemos visto que es efectivo tanto en laboratorio como en campo para este tipo de enfermedades, ¿no? Fusarium es una de las enfermedades que ha ido creciendo mucho, principalmente en berries y en fresa, y rápidamente les voy a comentar un resultado que tuvimos ahí, porque dijimos, bueno, pues ya tenemos el producto, ya lo tenemos terminado, parece que funciona, y ¿qué hace en campo nuestro producto? No voy a entrar a grandes detalles, pero fueron 4 aplicaciones, 2 litros por hectárea, en una superficie de 15 hectáreas de un cultivo de fresa con secadera. Este cultivo nos dejaron usarlo porque ya estaba abandonado, se había terminado el ciclo, ya no se iba a seguir usando, y todavía no iban a recoger. Entonces le dijimos, bueno, si ya no lo van a usar, denos chance de hacer nuestras pruebas. Y es así como lo recibimos, ya un cultivo con secadera clara. Esto no se ve normalmente en producción, eso se controla, pero nosotros ahí lo recibimos pues porque ya no iba a ser usado este cultivo. Entonces claramente pues se ve las zonas de secadera, se ve que ya está afectado el cultivo por la aparición de Fusarium. Empezamos con ciertos propágulos de la muestra y vimos que desde la segunda aplicación ya habíamos bajado la mitad de cuentas de Fusarium. Para la cuarta aplicación, 15 días después de la cuarta aplicación, nosotros ya estábamos fuera de una zona de riesgo. ¿Y cómo se ve esto en campo? Esto es el tratamiento químico y esto es nuestro tratamiento. Se ve que se recuperó la planta, se ve que el área foliar se restablece y empieza la producción. Ojo, también en el tratamiento químico hay producción y se regenera el área foliar. Si nosotros tomamos el tratamiento químico y sacamos las plantas, lo que nosotros vemos pues, es la afectación de la enfermedad que ya la tenía, solamente está evitando que la enfermedad continúe y la planta pues está saliendo porque ya no tiene
ese ataque constante de la enfermedad. Pero si le buscamos, incluso todavía hay plantas que tienen hasta hongos, y se puede ver claramente. Pero el área foliar parece recuperarse. Sin embargo, el área radicular se ve bastante afectada por la enfermedad que tuvo. Y hay algo que nos sorprendió mucho. ¿Y qué pasa con las plantas que nosotros tratamos, que también se ven bien de arriba? Bueno, se ven bien de arriba y también se ven bien de abajo. Hay una regeneración del área radicular. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues hay cosas todavía que un biológico no puede hacer igual que un químico. Nos estamos acercando cada vez más a podernos emparejar. De hecho, estamos ya bastante parejos en eso. O ahí vamos, un nivel, quizá un escalón abajo. Pero hay cosas que un químico no hace igual que un biológico. Y eso es definitivo. Y son este tipo de cosas. Esto no te lo va a regenerar un químico, un biológico sí. Y la otra es la selección. Pensamos, quizá lo que hicimos nosotros es hacer una buena selección de la cepa. ¿Eso es cierto? ¿Qué dice la bibliografía de eso? No voy a entretener mucho en eso, es muy complejo esta diapositiva, pero da mucha información muy interesante. La pregunta que se hicieron estos investigadores era lo mismo. ¿Qué microorganismo es más importante para que una planta viva o para que una planta haga sus funciones? La respuesta es no sabemos, pero, porque es muy complicado saber todo un sistema, pero ¿qué tal si nosotros vemos qué bacterias tienen una asociación más estrecha con las raíces de diferentes plantas? Entonces tenemos que cada vuelta tenemos raíces de diferentes tipos de planta, incluso aquí hay arroz, aquí hay berries, aquí hay otras cosas. Y cada cuadrito, según su intensidad de color, mientras más oscuro esté, mayor cantidad de esa familia de bacterias está en la raíz. Y entonces podemos ver que empiezan a botar familias, bloques completos, que son familias de bacterias que están íntimamente relacionadas con la raíz y en algunos casos con el área foliar y en algunos casos con el fruto, y se ve claramente que están muy relacionados con ellas. Hay una familia muy interesante, dos familias muy interesantes que las pusieron juntas, y de esto no hay ningún producto biológico en el campo que tenga este tipo de bacterias. ¿Por qué no hay? Porque son muy difíciles de producir. Todavía tenemos limitaciones técnicas para poder hacer cultivos de este tipo de bacterias. Tardan de 4 a 6 meses en crecer. Entonces, es muy complicado montar un sistema de producción cuando tu biológico está tardando 6 meses. Imagínense estar fermentando 6 meses, 2000 litros, es muy complicado, muy complicado. Pero son excelentes fijadoras de nitrógeno, de lo que mejora. Y se ha visto efectos bastante interesantes. Pero uno de los bloques interesantes también es Streptomyces. Parece que hay un core, hay un grupo de bacterias que son casi esenciales para que las plantas hagan sus funciones, y entre ellos incluyen Streptomyces. Hay otros estudios que también refuerzan esta idea de que Streptomyces está ahí. ¿Qué tan importantes son los microorganismos para las plantas? Mucho. El utilizar microorganismos para el tratamiento de una planta no es solamente porque voy a exportar, sino porque la fisiología misma de la planta así lo requiere. Si uno quita microorganismos, la fisiología ya no es la misma, incluso dando las mismas condiciones. Quiere decir que mientras mejor sea la calidad de microbiota que esté relacionada con la planta, lo que va a crecer, lo que va a producir y la salud que va a tener, pues va a ser mucho mejor de una planta que teniendo cualquier tipo de bacterias. Y eso, al parecer, sí funciona. Ya lo vimos en la historia. Y esto nos lleva a romper un mito, ¿no? No lo vamos a hacer ahorita, pero con el tiempo se va a ir dando. Orgánico contra convencional. Y claramente lo que uno puede obtener como tierra fértil en lo orgánico es muy diferente a lo que uno puede tener como tierra fértil en lo convencional. Aquí están unas parcelas de maíz tratadas con orgánico y con convencional. Hubo un tiempo de sequía, esto fue en Estados Unidos, y quien mejor resistió a la sequía de esos meses fue el orgánico sobre el convencional. Entonces, esta idea de la utilización de biológicos no tiene que ver solamente porque la reglamentación así lo está pidiendo, sino es un tema profundamente importante para la producción y para la salud de las plantas. Y por eso
nuestro lema en Altus Biofarm, todavía seguimos cuidando la salud, pero ahora mejorando el campo.